Este congreso ha sido, digamos, un lugar de reflexión muy importante. Yo encuentro que hubo una enorme cantidad de mesas con temáticas muy diversas, muy actuales, con presentaciones muy, de nuevo, muy actualizadas en el sentido de muy interesantes, importantes. Hablar de la memoria no permite hacer definiciones precisas de lo que estamos hablando. Aquí específicamente es de la memoria de, digamos, de la historia reciente. Entonces, esto tiene que ver, cuando hablamos de memoria, de las experiencias realizadas que no son experiencias de carácter individual, aunque sean vividas por una persona. Son experiencias que ocurren en un contexto social. Y no solamente ocurren en un contexto social, sino que pueden ser significadas de manera social, son socialmente significadas. Entonces, cuando hablamos de memoria estamos hablando de esto, de qué es lo que se recoge de esas experiencias, cuál es el sentido. Pero siempre para hacer efectivamente memoria tenemos que partir del presente, es de las necesidades del presente, es de las urgencias del presente, desde donde nosotros miramos el pasado, de manera que el pasado eche luz sobre este presente y también este presente nos permite ver de una manera renovada lo que ocurrió en el pasado. La memoria, justamente porque tiene que ver con experiencias, aunque son socialmente significadas, tienen que ver con distintas experiencias, que entonces va a haber distintas interpretaciones de esa experiencia. Esto es muy importante. El hecho de que exista una diversidad en el ámbito de la memoria es una de las cosas que la distingue, por ejemplo, del relato histórico, que tiene otras características. Esta coexistencia de distintas interpretaciones no quiere decir que todas tienen el mismo peso. Va a haber unas que van a ser más creíbles que otras, más aceptadas que otras, van a tener más posibilidad de... van a tener que ver con sectores más amplios. Eso no quiere decir que sea necesariamente así de una manera estable. Esos relatos que en un determinado momento tienen un peso mayor que otros, son también reorganizados, reconfigurados, reestructurados y se van modificando. Entonces, una de las características de la memoria es esta pluralidad. Otra característica de la memoria es esto que podríamos llamar una inestabilidad, o sea, una reformulación siempre desde el presente, desde el que se hace la memoria. En general, cuando hablamos de violencia, es importante distinguir de qué tipos de violencia estamos hablando. La memoria sobre los años 70 se centraliza en lo que fue la violencia principalmente política. Tanto la violencia que se vive en ese momento, como las violencias que podemos encontrar en el mundo actual, podríamos decir que la fuente más importante de violencia son siempre las estructuras estatales. No solamente porque son las que tienen la capacidad potencial de la violencia, sino también porque, en términos generales, el Estado es el que garantiza el mantenimiento de una determinada organización hegemónica. Y en el propio derecho hay una violencia implícita, como por ejemplo lo señaló Walter Benjamin. Hay ahí un núcleo de violencia muy importante. Estemos hablando de dictaduras o democracias, también los estados democráticos tienen un núcleo violento. Sin embargo, según cuál sea el gobierno que gestiona el Estado, podríamos decir que esta violencia puede ser mayor o menor. El hecho de que esta violencia sea menor no es algo irrelevante, es extraordinariamente importante. Entonces, por ejemplo, en este momento no se puede comparar lo que podríamos llamar violencia estatal con la que existía en los 70. Sin embargo, ¿cómo aparece la violencia estatal en este momento? Bueno, aparece, por ejemplo, en los sistemas penitenciarios. Hoy mismo aparece en el diario la denuncia de cómo persiste el fenómeno de la tortura dentro de los sistemas penitenciarios. Esto es una forma de violencia. Es violencia estatal en el sentido de que está protegida, ¿no? Está realizada por las instituciones estatales y está protegida por ciertos niveles de la institución. Exacto, hay un aval, por lo menos de un fragmento del Estado. Entonces tenemos esto como una violencia importante y tenemos otra forma de violencia de los estados, que es también aquella que se ejerce sobre la población
que es excluida y de la cual no se da cuenta, que es abandonada, podríamos decir. Entonces, hay sectores importantes de la población que terminan siendo abandonados, es decir, sobre los cuales nadie responde por sus derechos. Esto también hay que considerarlo como una forma de violencia estatal. Pero yo creo que lo principal de las políticas de la memoria es la actualización, y que esa actualización la tenemos que estar haciendo permanentemente, o sea, mirando aquellos fenómenos que tienen que ver con la violación de derechos en el momento actual, de manera de articular, conectar eso con otras violaciones de los derechos. Me parece que esa es la clave, que para que una memoria sea resistente debe estar anclada en el presente, no en el pasado, y debe mirar el pasado desde este presente y desde las necesidades del presente.